¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, ya hemos terminado con... Sí, dime. Hay un sonidito por acá que están... Ah, no, la lista me dijo el profesor que lo estaban controlando por las grabaciones, me dijo él. Sí, ¿ya? Voy a, como les digo, voy a explicarles primero que hasta el tema de los incas fue el segundo bimestre, ¿de acuerdo? Entonces estamos en mitad del curso, viene el tercer bimestre a partir de esta clase. Ya saben que es un examen por bimestre, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues estamos tratando de que sea lo menos tedioso, ¿no? Lo menos difícil. Ahí hay otro, mírenme, que se están conectando recién. Que sea lo menos difícil el tema de la evaluación. Entonces, esta semana vamos a trabajar el tema de los viajes exploradores del siglo XV y siglo XVI. Quiero que entiendan algo. Los incas fueron la última cultura, ¿ya? La última cultura. Eh, ellos colapsan, como ustedes saben, a mano de los españoles. Pero ¿cómo fue este proceso, no? Este proceso se genera en Europa. Quiero que entiendas que Europa venía atravesando todo un proceso de, de cambios, de transformaciones, ¿no? Y poco a poco Europa fue transformándose hasta evolucionar. Pero para que Europa pueda llegar hasta acá, los europeos puedan llegar hasta acá, tuvo que haber ciertos descubrimientos, ¿no? No se hubiera podido llegar hasta la tierra de América si es que no hubieran sido, por ejemplo, por las carabelas, o por la brújula, o por la pólvora. ¿Cómo fue posible que un grupo de españoles conquistaran, ¿no? A los incas, imagínense. Entonces, lo que vamos a estudiar en este bimestre, para empezar, ¿eh? Es el primer tema recién, son los viajes de exploración, cómo estos viajes se fueron dando, ¿no? Hoy día vamos a estudiar el aspecto general. La siguiente clase vamos a ir viendo los viajes de Colón y luego los viajes que hizo Pizarro hasta llegar al Imperio Incaico y conquistarlo, ¿ya? Entonces, un poco para seguir la secuencia de lo que hemos estado trabajando, pero es necesario ir al origen, ¿ya? Entonces, vamos a ir por acá, a ver, Stephanie, ¿está presente Stephanie? Stephanie Segura, si puede participar. ¿Está o no está Stephanie Segura? Profesor, Sí, quisiera que participes, a ver, ¿puedes leer esta partecita? Quiero que leas hasta aquí, ¿ve? ¿Ya? Hasta acá, porque también quiero que lean otros también. Entonces, desde aquí, desde el inicio, hasta acá nada más, ¿ya? ya, ¿Puedes la leer, Stephanie? organización, Fuerte, sí, fuerte. la organización del poder Te en escucho. Europa fue adquiriendo nuevas características y se fue configurando en el Estado moderno. En el plano económico, la mayor circulación de la moneda y la amplia de los negocios favorecieron la acumulación de capital que se invertían a su vez en nuevos negocios, conformándose el capitalismo como sistema económico. Muy bien, Stephanie. Hasta ahí nada más. Su compañera ha leído que hubieron ciertos elementos que ayudaron a que Europa sea más desarrollado que América, entre comillas, ¿no? Uno de ellos fue el uso de la moneda, por ejemplo, el uso de la moneda. ¿Ven? Eh, Otro, la acumulación de capital, es decir, que en Europa se acumulaban propiedades, ¿no? Mientras que acá el Imperio Incaico no funcionaba de esa manera, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado que acá se trabajaba más el colectivismo,
la ayuda entre pueblos, la ayuda entre familias, a través del AINI, pero no se daba tanto la acumulación del capital, ¿ya? Y allá se invertían en nuevos negocios, habían negocios privados, cosa que no había acá. Acá tampoco se usaba la moneda, ¿no? Como un elemento para las transacciones. Conformándose el capitalismo, dice, ¿no? Entonces en Europa se va a formar el capitalismo, debido a que se manejan en otra forma de vida, en base a la libertad, en base al libre comercio, se van a formar negocios, el uso de la moneda va a generar que ciertas familias o ciertos sectores acumulen dinero, acumulen capital y se puedan hacer empresas, ¿no? Es decir, riesgos, por ejemplo, venir hasta América, ¿no? Es una operación que requiere dinero, capital, barcos, invertir, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar. Espino, está el Espino Lozano, Sí, para que pueda leer acá. Ya. Lee de aquí, vas a leer hasta acá, ¿ya, Espino? Hasta acá. Desde acá, desde las políticas. Las Continúa. políticas económicas implementadas por los estados primó el mercantilismo, según el cual la posición de los metales preciosos como el oro y la plata es la principal fuente de riqueza. La situación del comercio a larga distancia se vio afectada por la presencia turca en el Mediterráneo y su expansión. Muy bien. ¿Qué ha leído Espino? Que en Europa mucho importaba el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Algo que ustedes deben entender, por favor. El mercantilismo fue un modelo económico que se basó en la acumulación de oro y plata. Es decir, un estado era rico si tenía oro y plata, si tenía metales preciosos. ¿De acuerdo? Por eso tú debes entender este afán de España de venir hasta acá y sacarnos todo nuestro mineral, nuestro oro y la plata, para elaborar joyas, monedas, ¿no? Había esta creencia en Europa de que el Estado era rico si tenía metales preciosos en sus arcas acumulados. Además, Espino ha leído que intervino también la presencia turca. Los turcos en el Mediterráneo. El Mediterráneo es el mar Mediterráneo que va a generar mucho comercio entre Europa, África y Asia, ¿ya? Pero lo importante aquí es lo que he leído, que en Europa había esta concepción de que el oro y la plata era lo más importante que tenía que tener un Estado para poder ser rico. Si no había oro y plata, entonces no había riqueza. ¿De acuerdo? Romero está presente. Sí, profesor. Ya, Romero, a ver, lee de aquí hasta el final, por favor, hasta acá. En el comercio con Asia Oriental, las rutas se hicieron más peligrosas y las mercancías más caras. Ante estas dificultades, se planteó la necesidad de buscar nuevas rutas, las cuales se vieron favorecidas gracias al papel de la ciencia náutica y los nuevos inventos que caracterizan a la edad moderna, los cuales son la brújula, el papel, la pólvora y la imprenta. Claro. Y aquí falta agregar que hay otros, ¿ya? Aquí voy a agregarle rapidito, ojo. Voy a agregarle acá que hay otros también, ¿ya? Vamos a agregarle aquí otros. Vamos a ver cuáles son esos otros, ¿ya? Justamente es lo que vamos a estudiar hoy. Pero quiero hacer hincapié en lo que ha dicho, lo que ha dicho Romero. Ojo, ¿qué es lo que ha dicho Romero? Romero dice que el hecho de que los turcos estuvieran participando en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, obligó a los europeos, ¿no?,
a que buscaran nuevas rutas, ¿ya? Nuevas rutas comerciales. Por eso dice acá, ¿no? En el comercio con Asia Oriental, las rutas se hicieron más peligrosas, ¿no? Y las mercancías más caras. ¿Por qué? Porque participaban los turcos, habían asaltos a los barcos. Entonces, obligó a los europeos a buscar nuevas rutas. Y ahí, según lo que señala Romero, favoreció mucho la ciencia náutica. ¿Alguien sabe qué significa náutico? Mar. Claro, la ciencia náutica es la ciencia que Marina. está referida al mar, así es. Y los nuevos inventos, dice, ¿no? La brújula, el papel, ¿no? La pólvora, la imprenta, y también señala otros, ¿no? Otros inventos. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que entiendan las circunstancias, ¿no? Los europeos se vieron obligados prácticamente a tener que explorar otras rutas comerciales, porque en el Mediterráneo los turcos habían tomado posesión y era una zona peligrosa ya, ¿no? Asaltaban barcos, entonces las mercancías se volvían más caras, ¿no? Si alguien quería comerciar por el Mediterráneo, era costoso, era costoso. Miren, yo ahorita les voy a poner aquí rapidito, voy a dejar de compartir un minuto ya, para que me entiendan, ojo, qué cosa es el mar Mediterráneo. Les voy a poner una imagen para que me puedan comprender. Rapidito, disculpen. ¿Ya? Para explicarles. Ahí está. Aquí les voy a hacer una explicación para que lo puedan entender, ¿ya? Mejor el tema. Ya está. Creo que voy a agrandarlo lo máximo que puedo para que lo puedan ver bien. Ya, ahora sí. Vamos a continuar, ¿ya? Miren, les voy a compartir aquí esta diapositiva. ¿Ya? Miren acá, ¿se ve la diapositiva o no? ¿Sí se ve? profesor. Ya. Quiero que entiendan esto, miren, el Perú está acá. Ustedes lo ven al Perú, ¿lo ven ahí al Perú o no? Sí. Ya, ese es el Perú. Ahí vivían los incas, pues, ¿no? Ya saben que el Tahuantinsuyo era más o menos así, ¿no? De Venezuela, agarraba parte de Ecuador, parte de Colombia, agarraba, ¿no? Parte de Bolivia, parte de Brasil, parte, perdón, de ¿Hasta Argentina, Chile? ¿no? Hasta Chile, más o menos así, ¿no? ¿Ok? Ya, ahora sí presten atención. ¿Qué pasaba? España está acá, miren, donde voy a señalar, aquí está España. ¿Ya? ¿Lo ven o no? Sí. Este pedacito es Portugal, miren, que está de amarillo. Portugal. Entonces, en aquella época, siglo XV, Europa estaba formado por reinos. El reino de España, el reino de Portugal, el reino de Francia. Este rojo, si no me equivoco, es Francia, ¿ya? Reino de Francia. O el azul, sí, el reino de Francia. Por acá, Inglaterra, esta isla es Inglaterra, miren, esta isla morada. Es Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es Europa. ¿De acuerdo? Toda esta parte es Europa. Presta atención, por favor. Estos eran los reinos europeos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el mar Mediterráneo? El mar Mediterráneo es todo esto, mira. Todo esto que está adentro, ¿lo ves o no lo ves? Todo eso que está celeste, adentro. Sí. Ya, todo eso es el mar Mediterráneo. ¿De acuerdo?
A todo eso se le suele llamar el mar Mediterráneo, todo lo que está dentro. Entonces, señalan que los turcos habían intervenido en este mar, entonces tenían cierto control. Antes los españoles comercializaban por aquí, ¿no? Por acá comercializaban con África, iban, traían productos, o de repente con Medio Oriente, ¿no? Acá, llevaban y traían productos. Ya se había vuelto peligroso, dice. Entonces se vieron obligados, imagínate, mira, hacer este viaje desde España o desde Portugal, desde cualquier país, ¿ya? Se vieron obligados los europeos a tener que hacer este viaje, miren. Salir por acá. Primero, explorar África. ¿Me entienden o no? Miren, este viaje, así ve. En aquella época no habían los barcos que hay ahora para poder llegar a las Indias, ¿no? Esta era la India. O también para poder descubrir América. Miren el viaje que tuvieron que hacer, ¿ve? Cruzar todo este océano es enorme, ¿de acuerdo? Y poder llegar acá, ¿no? Se ve pequeño, pero no lo es. Claro, se ve pequeño, pero no lo es. Tuvieron que hacer este viaje, que luego cuando hagamos los viajes de Colón, le demoró creo que como 3 meses a Colón llegar. Luego lo vamos a ver, de repente estoy exagerando, pero van a ver que se demoró al menos casi un mes o más de un mes en llegar. Luego vamos a ver el tiempo que le demoró llegar. Pero se vieron obligados a tener que explorar nuevas tierras, porque ya el mar Mediterráneo ya era muy peligroso por la presencia de los turcos, dice. Ya, espero me hayan entendido. Ya, ahora tú dirás, profesor, pero ¿cómo unos cuantos que vinieron en barquitos pudieron conquistar a todo un imperio, ¿no? A todo el imperio de los incas, que eran miles, ¿no? Millones. Eso lo vamos a analizar ahorita, pues. Espero me hayan entendido. A ver, Jiménez Reyes, ¿está presente? Presente, profesor. Ya está. Quiero que participes aquí con tu lectura, por favor, con la brújula. A ver si me ayudas, por favor. Brújula. Invento chino difundido por los árabes y perfeccionado por Flavio Gioja. Hasta antes del uso de este invento, el único medio de orientación era el sol y las estrellas, particularmente la estrella polar. Con la brújula, el navegante no dependió ya de la visibilidad del sol o de las estrellas para fijar su rumbo, pues de día o de noche, con tiempo sereno o nublado, aquella les proporcionaba orientación precisa e inefable. Infalible, perfecto. Muy bien, te felicito por tu lectura. Imagínense ustedes, voy a volver a la diapositiva del mapa, ¿ya? ¿Tú te imaginas viajar sin brújula? Salir de España o de Portugal o de Francia o de Inglaterra, salir de acá sin brújula, te podías perder, te podías ir por acá, ¿no? Podías terminar por acá, podías terminar perdido, ¿no? ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿Ah? No tener brújula era un problema. ¿Qué es lo que ha leído su compañero? ¿No? Lo que ha leído, vamos a ver aquí. Primero que el invento fue chino. Se hizo famoso por los árabes. Fue perfeccionado, dice, por Flavio Gioja, ¿no? Dice que antes del invento, ojo, antes del invento, mira, ¿cómo se orientaban? Dice, solo se orientaban ¿con qué? Particularmente la estrella polar. ¿No? Solo se orientaban con el sol o con la estrella polar. La estrella polar es una estrellita que se ve en la noche, bastante brillante. Algunos sabemos ubicarla, otros no. Pero no había forma de ubicarte en el inmenso mar. ¿Tú te imaginas estar en el inmenso mar sin ningún patrón de referencia? ¿Sí me comprendes, no? No sabes hacia dónde es la derecha, hacia dónde... O sea, sabes que la derecha es la derecha, pero no sabes hacia dónde te lleva, ¿no? No tienes nada de dónde guiarte. Debe ser horrible, ¿no? Entonces, la brújula les permitió a los navegantes, dice, ya no
depender tanto de la visibilidad del sol o de las estrellas. Podían haber noches en donde no se veían las estrellas o días en donde el sol de repente estaba un poco nublado, ¿no? El día no se percataba muy bien el sol y gracias a la brújula ya podían fijar su rumbo, fuera de día o fuera de noche, con tiempo sereno, o sea, tranquilo, ¿no? O con tiempo nublado, dice. Entonces, la brújula pues les proporcionaba una orientación precisa e infalible. ¿Qué significa infalible? ¿Que no falla? Claro, que no falla, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Esa fue la importancia de la brújula, ¿no? Acá yo te he puesto una brújula antigua, esta es antigua, ¿no? Tú puedes ver ahí hacia el norte, ¿no? Hacia el sur, hacia abajo, ¿no? Yo hasta ahora me pregunto cómo funcionan las brújulas. Hay una, internamente, hay una cuestión de magnetismo. Si gustan, en la siguiente clase les puedo explicar su forma de funcionamiento, ¿no? Con precisión. Sí. Claro, no hay problema. Pero tienen un mecanismo interno de magnetismo que va a señalar pues, los polos, ¿no? Polo norte, polo sur, y obviamente los costados, derecha e izquierda, son el este y el oeste, ¿no? ¿Sí me comprendes? En el planeta, los polos están magnetizados. Disculpen que este planeta salió medio chueco, ¿no? Pero los polos están magnetizados. ¿Sí me entiendes, Linares? Sí. Los polos están magnetizados. Entonces, norte, sur, ¿ya? Acá es oeste y el este, ¿ya? Entonces, tengo entendido que internamente podría ser imán, tal vez, voy a revisarlo bien para explicarte su funcionamiento, pero esta es la noción al menos que yo tengo. Entonces, como está magnetizado, la cruz se mueve pues hacia donde están los polos, ¿no? Y con eso más o menos te guías, de acuerdo a donde estés. ¿Ya? Entonces quiero tener una brújula. Claro, sí, hay relojes con brújula hoy en día, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Porque uno nunca sabe, a veces uno viaja, se va, hay gente que, por ejemplo, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido hubo un caso hace años de un peruano con su enamorada que se fueron por Arequipa a visitar unas ruinas y se perdieron, ¿no? Y luego falleció uno de los chicos, ¿no? Porque llegó la noche y no sabían dónde estaban y se resbaló y cayó por una montaña, ¿no? Y falleció. ¿Por qué? Por no tener una brújula, ¿no? Yo teniendo una brújula ya sé hacia dónde tengo que ir, hacia dónde no debo ir. Y ahora más quiero una brújula. Claro, sí, es importante. Sobre todo cuando uno va a un viaje, pues así, en donde no hay, digamos, algún patrón de referencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como te digo, este joven que se fueron a visitar un valle, se fueron a visitar, ¿no? Eran exploradores con su novia. Fue un caso muy conocido en Perú, ¿no? Turistas. Ciro Castillo era el joven que murió, ahora me acuerdo. Caso de Ciro Castillo. Muy bien. A ver, Linares, ¿puedes leer acá? Ya que estás participando el papel. Sí. A ver. Papel. De origen chino, confeccionado de algodón, lino, cáñamo. El invento del papel, unido al de la imprenta, tuvo una importancia enorme en la difusión de la cultura. En la Edad Media, la producción de libros fue deficiente y costosa. Los textos eran escritos a mano y en pergamino, pieles de animales. Ya está. Muy bien. Su compañera ha leído también, miren, que es de origen, ¿qué dice acá? Chino. Chino también. ¿De acuerdo? Igual que la brújula. Los chinos, ¿ves? Tuvieron su inventiva, ¿no? Yo pienso que todo fue hecho por los chinos. No todo, no todo. Pero, ojo, confeccionado de algodón, dice lino o cáñamo, ¿no? Su compañera ha leído que fue un invento importante. ¿Para qué? Para luego poder usarlo con la imprenta, ¿no? Luego vamos a hablar de la imprenta. Y tuvo mucha ¿La importancia. imprenta de impresiones?
Claro, claro, para imprimir, pero la imprenta original no es como la imprenta que tienes en tu casa de repente, no, pues la imprenta original, luego les voy a mostrar cómo fue. Entonces, era importante para difundir la cultura, ¿de acuerdo? En la difusión de la cultura. Cuando digo en la difusión de la cultura me refiero en la difusión de las artes, de las matemáticas, en la difusión de la literatura, en la difusión de la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia, por ejemplo, ¿no? Se imprimió, fue el primer libro que se imprime, la Biblia. Antes de la imprenta no había forma de acceder a la cultura. ¿Sí me entiendes? Cuando digo a la cultura, me refiero Sí, al conocimiento. No había forma. ¿Mm? Entonces, mira, dice, en la Edad Media la producción de libros fue deficiente y costosa, ¿no? Los textos eran escritos a mano y en pergamino, en pieles de animales, imagínate. Imagínate lo que tenían que usar. ¿Mm? Entonces, en la época media, antes de la aparición, pues, del papel, antes de la aparición de la imprenta, mira, tenían que usar pieles de animales para escribir textos. Y eran escritos a mano. ¿Te imaginas escribir un libro? ¿Sí me comprendes o no me comprendes? Si yo quería escribir un libro, tenía que escribirlo a mano. profesor, pero los libros tienen muchas páginas. Por eso, pues. Por eso. Pero la imprenta, ¿qué va a permitir? La imprenta va a permitir que se pueda producir en masa, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, esto Sí, permitió que se puedan fabricar libros en grandes cantidades, o al menos en cantidades mayores, y se pueda difundir el conocimiento, ¿no? El conocimiento de cómo era el mundo, porque no se sabía todavía cómo era el mundo, las fronteras, ¿no? Digamos, las costas, los límites, no se conocía cómo era el mapa mundi, ¿no? Que hace rato yo les he dado, les he puesto. No sé, entonces, el conocimiento de la cultura europea podía llegar a Asia, el conocimiento de Asia podía llegar a Europa, ¿no? Y los libros permitieron eso, los libros permitieron que se difunda el conocimiento y que sea, digamos, más accesible, ¿no? De repente, inicialmente fue accesible para las clases altas, para los que tenían dinero, pero con el tiempo se hizo popular, ¿no? Y hoy en día tú ves que los libros son de acceso común, y mucho más ahora con el Internet, pues ya prácticamente ya todo el conocimiento está en el Internet, ¿no? Con sus errores, por supuesto, hay que tener cuidado, pero se ha vuelto más accesible el conocimiento. En cambio, antes no era accesible el conocimiento. La primera forma de acceder al conocimiento fue a través del libro, ¿ya? Pero antes del libro, antes de la imprenta, perdón, o antes del papel, perdón, los libros tenían que hacerse, ¿no dice ahí bien clarito? En pieles de animales, imagínate. sí. Imagínate. Los textos hechos a mano. Imagínate, hechos a Profesor, mano. ¿el pergamino son pieles de animales? Claro, habían pergaminos hechos de pieles de animales. Te dice, habían pergaminos hechos de pieles de animales. O sea, habrá sido pues un tema muy Ahora son tedioso. de papel, ¿no? Claro. Imagínate, tú querías regalar una Biblia, tenías que transcribirla, ¿no? Hecha a mano. Copiarla toda, la Biblia, hecha a mano, si querías obsequiarla. Profesor, antes escribían con tinta y una pluma, ¿no? Claro, Belinda me dice, ¿con qué escribían? Con tinta también, pero se usaba la tinta, a veces se podía extraer la tinta de las plantas, por ejemplo. ¿Ya? Habían procesos para extraer tinta de las plantas, tinta y pluma, así es. Sí. Se ha usado de diferentes formas. ¿Ya? Pero estos son algunos inventos importantes, ¿no? La brújula va a permitir viajar en los barcos, guiarse en las noches, sin necesidad de ya estar mirando las estrellas, y el papel va a permitir llevar el conocimiento, llevar la cultura, ¿ves? Llevar Llevar la información. la información, ¿ya? La literatura, el conocimiento, todo. Vamos a pasar ahora sí al tercero, ya, al tercer invento, miren. Hay varios, vamos a hablar hoy día de varios de ellos. ¿Ah? Imagínense. Asmat, ¿está presente Asmat Fernández? Sí, profesor. A ver, Asmat, si me apoyas leyendo la pólvora, por favor. Ya. Pólvora.
de origen chino, empleado por primera vez con fines bélicos por los árabes en España, siglo 14. XIV. Asimismo, por los turcos en la toma de Constantinopla. Primeras armas, culebrinas, bombardas, arcabuz. La invención de la pólvora influyó en la cultura de tres maneras. Primera, las armas de fuego revolucionaron la técnica de la guerra. Segunda, facilitaron la destrucción de los castillos feudales, originado en consecuencia la decadencia del feudalismo. Tercera, facilitaron la conquista de territorios, tal como aconteció, por ejemplo, con la conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien, Almaz, muy bien. Muy bien, te felicito. Miren, este invento que tú lo ves ahí en la pantalla, la pólvora, causó mucho daño, ¿no? Mucho daño. ¿Ya? ¿Por qué fue un invento tan importante en su momento? Ahí donde lo ves, tan simple, parece tierra, pero no lo es sustancias, ¿no? Minerales, químicas. De origen chino, dice que se usa por primera vez, ¿no? En los conflictos, en las guerras, dice, ¿no? Con fines bélicos por los árabes. Los árabes fueron los primeros que usaron esta sustancia. Ojo, también por los turcos, dice, contra Constantinopla. Contar la historia, muy interesante. Las primeras armas te dice la culebrina, la bombarda, ¿no? Y te dice las tres formas cómo influye la pólvora. Primero dice que revoluciona la forma de la guerra, ¿no? La técnica. Antes de la pólvora, la guerra era con espadas. ¿De acuerdo? Era con espadas, ¿no? Y antes de la pólvora, la guerra, pues, cuando era cuerpo a cuerpo era con espadas, y cuando era a distancia era con flechas, ¿no? Yo quería atacar al enemigo a la distancia, era la flecha. ¿Te escucho? Doctor, la pólvora se utilizaba para los cañones, ¿verdad? Para disparar tipos de bombas. Ahí está, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Cuando se inventa la pólvora, cambia la forma de la guerra, la técnica, ¿no? Su compañero ha dicho algo importante, ¿no? Se usaba para los cañones. Perfecto. Es cierto. Ahorita voy a explicar cómo esto cambia. Dime. ¿Cuáles fueron las primeras armas de fuego que se utilizaron Aquí está, ¿ve? cuando se creó la pólvora? Claro, aquí está, ¿ve? Las primeras armas, dice, fueron las culebrinas, las bombardas de arcabuz. Ahorita voy a explicar eso. Fueron las primeras armas. Ahorita ¿Nos vamos a, puede mostrar inclusive, una imagen? ahorita sí, de aquí vamos a ver. Espérense. ¿A dónde quería llegar yo? La forma, cómo influye, ¿no? Primero que cambia la técnica de la guerra. La guerra cambió por completo. Antes era pues cuerpo a cuerpo con espadas y de lejos era con flechas, ¿no? También existía la catapulta, ¿no? Donde con una especie de máquina de madera y una soga tiraban una piedra, ¿no? La catapulta. Eso sí conozco. ¿Ya? La catapulta. Pero con la pólvora cambió la forma de la guerra. Mira el número 2. Dice que la pólvora facilitó la destrucción de los castillos feudales, ¿ya? Originando como consecuencia la decadencia del feudalismo. Quiero que entiendas algo. Disculpen que grafique feo, no voy a graficar rápido. Dime, te escucho. ¿El feudalismo es cuando el señor feudal tiene poder sobre sus propiedades? Claro, te explico. Los señores feudales eran gobernantes de un gran territorio. Te voy a contar rapidito, ¿ya? Esto es un poco salido del tema, pero es importante. Durante la época medieval, hubieron guerras religiosas. Las guerras religiosas fueron entre los católicos, cristianos,
que eran los europeos, España, Profesor. Francia. Dime, te escucho. Las guerras religiosas se llaman cruzadas. Claro, así es. Entonces, estas guerras religiosas entre los señores que eran, digamos, representantes de reinos cristianos, Inglaterra, Francia, España, versus los árabes o turcos que tenían otra religión. Ellos tenían la religión musulmana. Alá, el Dios, ellos le llaman Alá. Su profeta no era Jesús, sino era Mahoma. Otra religión. Se enfrentan en guerras, sobre todo por Jerusalén, ¿ya? Sobre todo. Jerusalén era supuestamente pues la tierra donde Cristo había caminado, ¿no? Entonces, para los cristianos significaba mucho. Pero para los musulmanes también, porque su profeta de los musulmanes, que es Mahoma, ¿ya? También no es que muere, ya no es que muera ahí. Según la religión musulmana, los árabes, Mahoma se despidió de su pueblo, así como yo ahorita, ¿no? Estaba todo su pueblo reunido y Mahoma se despidió en Jerusalén y ascendió a los cielos, que todos lo vieron, dicen. Eso es la religión musulmana. Se despidió y ascendió a los cielos. Mahoma, no Jesús, Mahoma. Es el profeta de los musulmanes, de los árabes. Entonces, Jerusalén es tierra santa tanto para los cristianos como para los árabes. ¿Sí me entiendes? Entonces, ambos querían poseerla, ¿no? Querían controlarla, porque era el centro religioso, ¿de acuerdo? Y se empezaron a trenzar, pues, en guerras, ¿no? Y aquí te señala algo, miren, la toma de Constantinopla. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían los cristianos? Hacían castillos. Entonces, disculpen el dibujo, ¿ya? Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí, ¿no? Los cristianos hacían algo para proteger las ciudades, hacían enormes murallas, ¿ya? Vamos a poner ahí, disculpen mi muralla, ¿ya? Disculpen mi muralla, pero hacían así, ¿no? Enormes murallas. Como si tuvieran torres al lado. Claro, hacían enormes murallas. Entonces, toda la ciudad la amurallaban. ¿Ya? Toda la ciudad la amurallaban. Entonces, para el ejército que venía, pues, a atacar, ¿no? Uy, tremenda muralla, ¿no? Y las puertas, pues, obviamente estaban aseguradas, puertas de madera, pero eran madera reforzada, ¿no? Digamos que... Y atrás creo que había fierro. Claro, madera tras madera, ¿no? Entonces, hacían una muralla. Entonces, el ejército que venía a atacar, ¿cómo vas a cruzar esta muralla? Eran murallas enormes, ¿no? Profesor, Los soldados, disculpa, para terminar, los soldados que estaban arriba tenían la ventaja, ¿no? Los soldaditos que estaban arriba tenían la ventaja, ¿con qué? Con sus flechas, ¿no? Tenían la ventaja de arrojar cosas sobre los que estaban abajo. ¿De acuerdo? Y todas las ciudades, por ejemplo, Constantinopla, era una ciudad amurallada. Toda una ciudad amurallada. Igualmente que Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada. Ciudades amuralladas. ¿Ya? Imagínate todo Trujillo amurallado. ¿Ya? Imagina una muralla enorme, ¿no? Miles y miles de kilómetros amurallado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con la pólvora? Que ayudó a destruir los castillos, pues. Ah, tú tienes una muralla en tu ciudad. Construían un cañón. ¿Ya? Un cañón enorme, ¿no? Un cañón, y obviamente ponían pues una bola de acero, prendían la pólvora, ¿no? Un cartucho de pólvora. Al explotar el cartucho, ¿no? Generaba una fuerza enorme y la bola salía disparada contra las murallas. Y ya me entenderás qué pasaba con la muralla, ¿no? sí, se subía. Se venía abajo, pues. Entonces ya el feudalismo, el sistema de tener castillos, de tener ciudades amuralladas, con la aparición de la pólvora, ya no tenía sentido, pues. ¿Ya? Inclusive tú debes de saber, si no sabes yo te cuento, Trujillo también fue amurallado en su época. ¿Sabías o no? No, Tenía muralla. no. Y si quieres ver la muralla, todavía queda un pedacito, ¿eh?
¿Dónde? Por el lado del mayorista. El mercado mayorista tiene una parte, ¿ya?, donde hay una muralla blanca. Ahí hay un pedazo de la muralla original de Trujillo. Todavía queda. Y también hay otra parte por Huerta Grande, ¿no? Por acá por el Estadio Mansiche, más allá, hay una parte también de la muralla. Hay dos pedazos de la muralla que se han conservado como un vestigio histórico, ¿no? No los han derrumbado, los han guardado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando Trujillo se construye, habían piratas, y los piratas podían venir y asaltar las ciudades. Entonces, se construían murallas para proteger las ciudades. ¿De acuerdo? Pero claro, Trujillo solamente era la Avenida España. Eso nada más era Trujillo, toda la Avenida España, ¿no? No había la ciudad que hay ahora, que es enorme, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pólvora ayudó a que el sistema feudal se venga abajo. Ya no tenía sentido, pues, tener castillos, ¿no?, donde gobernaba el señor feudal. Ya no, ya. ¿Por qué? Porque venía alguien con su cañón, un par de cañonazos, te traía abajo tu muralla. Ya no tenía sentido los castillos amurallados. ¿Ya? Eso fue la contribución de la pólvora en cambiar el sistema social, ¿no? Había un sistema social, que eran los castillos con los reyes, ¿no?, a cambiar a otro modelo ya. Ya la ciudad no se podía defender con murallas, no tenía sentido ya. Porque rápidamente te destruían las murallas gracias a la pólvora. Ahí está, por el colegio modelo, ¿no? Belinda me dice por el interno, profe, por el colegio modelo. Así es, por el colegio modelo. ¿Ya? Por el colegio modelo. Ahí hay un pedacito de la muralla. Esa es la muralla de Trujillo, ¿no? En aquellas épocas que llegaron los españoles, cuando conquistaron los españoles el Tahuantinsuyo, empezaron a fundar ciudades y las amurallaron para protegerla de los piratas. Porque habían piratas que venían, ¿no?, en un barco, 50, 80, 100 piratas, asaltaban las ciudades. Así es, claro, claro. Su compañera dice que ella ha estudiado por el colegio modelo y lo ha visto la muralla, claro. Bueno, y el tercer impacto que tuvo la pólvora, lee por favor aquí, su compañero ya leyó, que ayudaron a conquistar los territorios. Pues. El mejor ejemplo, ¿quién es el mejor ejemplo? Miren? El Tahuantinsuyo. No, yo te decía, ¿cómo es posible que unos cuantos españoles hayan podido conquistar a 12 millones de indígenas, ¿no? Por la pólvora. Pues. La pólvora generaba miedo, ¿no? Tú te imaginas para una cultura que no conocía la pólvora, que de un momento a otro venga alguien y ¡plum!, ¿no?, haga explosiones, ¿no? Magia, ¿no? ¿Sí me entiendes? Tiene poderes, ¿no? Tiene poderes sobrenaturales. ¿De acuerdo? Entonces los indios, los indígenas se asustaban al escuchar pues los estruendos de los cañones, seguramente, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales los españoles pudieron conquistar primero México, la cultura azteca, y luego siguieron con el Tahuantinsuyo. Primero conquistaron México, ¿eh?, la cultura azteca, el territorio de México. Ahora México, ¿no? En esa época, allí había una cultura parecida a los incas, que era la cultura azteca. A eso lo vamos a ver después. Entonces los españoles llegaron primero a esta parte. Ya disculpen que retroceda el gráfico para poder explicarles. Es bueno que ustedes lo sepan. Aquí, ¿no? Presta atención acá el mapa, mire el mapa. Los españoles salen de aquí, Portugal, España. Salen primero, los españoles llegan acá, a estas islas, y luego llegan acá, a México. Claro, en esa época no se llamaba México. Y aquí había una cultura que era la cultura azteca. Enorme también, parecido al Tahuantinsuyo. De miles también de indígenas. Y los conquistaron igualito que a los incas. Con la pólvora, ¿no? Le saquearon su oro, todo. Luego, ¿qué hicieron los españoles? Navegaron, caminaron y llegaron al Tahuantinsuyo. Había el rumor de que había un gran imperio con mucho oro al sur, ¿no? Y entonces se fueron a explorar y descubrieron que efectivamente así era, ¿no? Y nos terminaron conquistando. Pero la pólvora tuvo un rol importante, ¿no? Muy importante. ¿Ya? Espero haya quedado claro este tema de la pólvora. Vamos a pasar a otros, ¿ya?
La imprenta. A ver. Vamos a ver quién puede leer por acá. Tienen que participar. Algunos, a que yo les diga, pues algunos se ofrecen. Ya se ofreció Linares, por ejemplo. A veces se ofrece su compañera Stephanie también. A ver, algunos de repente entiendo que están con bulla, no pueden participar, pero aunque haya bulla, si hay bulla poquita, normal, pues le dices, mamá, bajo el volumen un ratito para leer. ¿Ah? Rosy Loyola, ¿está o no está Rosy Loyola? Sí, Ahí está, ¿puedes leer? sí. Para ponerle su nota, pues, ya, yo lo voy a considerar todo el que lee. La imprenta, hijita, lea. ¿Ya? Imprenta. Basada en la axigrafía, se atribuye a Lorenzo Coster la invención de los tipos móviles de madera perfeccionados por Juan Gutenberg de Maguncia, quien ideó los tipos móviles de metal. Imprimió la primera Biblia entre 1455 y 1456. Se empleó tinta a base de hollín, aceite y almidón. La invención de la imprenta trajo las siguientes consecuencias. Primera, contribuyó en forma decisiva a la difusión de la cultura, a la generalización de la instrucción mediante la producción de libros a bajo precio y de fácil adquisición. 2. Influyó grandemente en el desarrollo y propagación del humanismo y del Renacimiento. 3. Originó posteriormente la aparición del periodismo. Muy bien, muy bien. Qué bien que hayas leído, ¿no? Compañeros, como leen, miren, ya les he dicho a ustedes, a la edad que tienen, ahorita primer año, tienen que leer. Si no leen, estamos mal. Miren, esta es la imprenta de Gutenberg, ¿no? La primera imprenta. Es un dibujo, ¿no? Obviamente, de cómo fue. Ustedes ven que acá hay un tornillo, ¿no? Un tornillo de prensa. Con esta manija que ven acá, se va moviendo y el tornillo va bajándose. Acá hay una prensa, ¿no? Como ustedes ven, aquí hay una prensa. Acá se usan tampones para esparcir la tinta. Ahora ya ustedes saben que hay modernos, pues, ¿no? Las impresoras modernas, pero en esa época así se empezó a escribir los libros. Y bueno. Pero esta impresora es muy extraña. Claro, es de las primeras, pues. Entonces aquí, esto de acá se corría para allá, ¿de acuerdo? Y arriba se bajaba, pues, la prensa se bajaba, ¿no? Se bajaba la prensa con fuerza, y acá arriba de la prensa se colocaban las letras en orden, ¿no? Se habían hecho letras, ¿no?, de madera, por decir. Entonces las formaban las letras, ¿no? Por decir, ¿no? Vamos a suponer una página entera. Entonces usaban letras de madera, chiquitas, formaban toda la página, ¿no? O sea, todo lo que decía en una página, lo armaban con letras de madera, chiquitas. ¿Ya? Y lo colocaban en esta prensa de madera, ¿no? Luego lo bajaban con fuerza y podían imprimir no solamente una hoja, pues. Podían ir imprimiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50, 100 hojas. ¿Sí me comprendes? Hoja por hoja iban imprimiendo. ¿Sí me comprendes o no cómo lo hacían? ¿No? Así fue la imprenta original. Claro, también se demoraba, pero era mucho mejor que estar escribiendo a mano, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Sí, profesor. Ahora, la imprenta tuvo un impacto enorme, ¿no? En difundir la cultura. Tuvo un impacto enorme en poder adquirir libros a bajo precio. ¿De acuerdo? Tuvo un impacto enorme en difundir el humanismo, ¿no? El humanismo es una corriente europea que ponía al ser humano antes que a Dios.
Y obviamente era el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia, el humano, el conocimiento del cuerpo humano, el conocimiento de la cultura humana, de la historia humana. Ya no tanto el tema religioso. Sin embargo, mira, el primer libro que se imprime, ¿no? Lo ha leído ahí su compañera. ¿Cuál es el primer libro que se imprime? Es La Biblia. la Biblia. La Biblia. ¿Ven? Y bueno, ¿y qué va a originar? ¿Origina la aparición de qué? Del periodismo. De periodismo. Claro, de las noticias. De las noticias. Sí, algunos dicen si se usaron tintas de colores. Bueno, dicen que al inicio no, usan el hollín. El hollín tengo entendido que es negro, ¿no? Pero sí, creo que luego se usan colores también, ¿no? Empiezan a usar tintas. Ahí empiezan a experimentar, pues. Empiezan a usar tintas vegetales. Pero esa era la forma. Claro, era trabajoso también porque imagínate, ¿no? Por ejemplo, un libro que tenía 100 páginas, tenía que hacerse a 100 rompecabezas, ¿no? Se hacían 100 maquetas de madera y luego pero con cada maqueta se podía imprimir varias hojas. Esa era la ventaja. Luego, una vez que tenías todas las hojas del libro, la cosían y ya tenías el libro. Eran libros cosidos por lo general, o pegados también, ¿no? Con algún pegamento. Esa era la forma como hacían. Interesante, ¿no? Y así empezaron a hacer los libros. Pero tuvo un impacto, porque antes de la imprenta, como tú comprenderás, pues no había forma de difundir la cultura, era un problema en realidad. Y era costoso adquirir un libro, una vez que se había escrito a mano, además de costoso, eran escasos, ¿no? Y obviamente eran exclusivos, no cualquiera tenía acceso a un libro, entonces ahora tú pues puedes leer, ¿no? Por eso les digo, lean. Ustedes tienen acceso ahora a más lectura en la computadora o libros en físico en casa. Lean, por favor. ¿Ya? Ustedes tienen que mejorar su lectura. Si no mejoran su lectura, estamos mal. ¿Ya? Por eso yo los hago leer, porque no hay otra forma de hacerlos leer. En el colegio era diferente, ¿no? Te podía pedir que leas, pero acá, virtual, ¿cómo hacemos? No hay otra forma. Tienes que leer con tu micrófono. ¿De acuerdo? Aunque sea poquito. Entonces, si algún padre está escuchando, háganlos leer en casa y háganlos leer en voz alta, por favor. Que lean en voz alta. Cuando uno lee en voz alta, hay estudios que se han hecho. El leer en voz alta es mejor. ¿Por qué? Porque la persona se escucha a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, es diferente cuando uno lee para sí mismo, no a voz baja. Voy a estudiar, dices. Callado. Lee en voz alta. ¿De acuerdo? Estudia en voz alta, en otras palabras. Enciérrate en tu habitación y estudias en voz alta. Es importante. La imprenta, ¿ya? Vamos a pasar a otros inventos, ya para ir terminando, nos quedan 25 minutos, ya vamos a pasar a otros inventos. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver por acá quién puede participar. Profesor, una pregunta, ¿la carabela era igual que un barco? ¿Cómo? ¿La carabela era igual que un barco? Parecido. ¿Y en qué se diferenciaba? Ahorita vamos a verlo, pues. Angie, ¿está Angie? ¿O ya se fue Angie? Angie Brisset. Creo que ya se desconectó. Justo le iba a decir que lea y se desconectó. Angie Brisset, no, ahí sí está. Angie Brisset. ¿Puedes leer, Angie Brisset? A ver si me respondes, por favor. Sí. Listo, perfecto, a ver. Acabe. Este de aquí. Ya. El astrolabio. El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos en general para localizar los astros y observar su movimiento, para determinar la hora local a partir de la latitud. También sirve para medir distancias por triangulación. Perfecto.
Muy bien, Angie. Aquí ustedes ven más o menos, ¿no? Cómo era un astrolabio. Era un aparatito que usaban los navegantes para saber la hora, como te dice aquí, ¿no? A través del estudio de los astros. Viendo los astros, observando su movimiento, podían determinar la hora local a partir de la latitud, ¿no? A partir de su ubicación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo por donde vivo, ya, vamos a suponer que acá está mi casita, ¿no? Yo no sé si tú ves las montañas, por ejemplo, por mi casa para atrás hay unos cerros, ¿no? La Esperanza. Entonces, el sol sale por los cerros. ¿Y por dónde se oculta, te pregunto? El oeste. ¿Pero por dónde se oculta? Por el mar, ¿no? Por el mar. Se oculta en el mar, ¿ven? O sea, en el lugar, en el país donde estamos nosotros, el sol sale por las montañas y se oculta por el mar. Entonces tiene un movimiento, ¿ve? Tiene un movimiento. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, cuando está justo arriba mío, ¿qué cosa es? Ya es tarde. No, mediodía, pues. Mediodía. Mediodía, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, con este aparato, observando las estrellas o observando los astros, podían determinar más o menos la hora, ¿de acuerdo? Y también las distancias, por triangulación, ¿de acuerdo? Este era un aparatito que usaban los navegantes, tú puedes ver aquí, ¿no? Entonces triangulaban. Y acá sacaban, sacaban pues un poco la distancia por los ángulos. Aquí está el horizonte, ¿no? El horizonte. Así más o menos los navegantes podían tener una idea de qué hora era, de cómo era la distancia, ¿no? Porque imagínate en el mar, yo estoy aquí en mi barquito, ¿no? Suponte este es mi barco ya. ¿De acuerdo? Pero tú ves al horizonte, ¿no? El horizonte se ve allá, ¿no? Por acá. ¿Cómo sé la distancia? Lo sacaban por triangulación, con una estrella, ¿no? Habiendo un astro acá, observaban, sacaban el ángulo más o menos. Entonces, así podían calcular más o menos la distancia que había hacia alguna isla o hacia algún territorio. Y podían calcular las horas también. Triangulaban. Muy bien. Ahora miren, vamos a ver aquí ya una parte importante. El tema de las carabelas, ¿no? Que fue también pues algo que en su momento fue importante. Las carabelas, ustedes seguramente en primaria les han explicado algo de Colón, ¿no? De Cristóbal Colón. ¿En qué llegó Cristóbal Colón a América? ¿Ah? Una carabela. En carabelas, ¿no? Llegó en carabelas. Entonces, fue también un invento importante las carabelas. ¿Ya? A ver, vamos a ver quién puede participar por acá. ¿Quién dijo yo? De los que faltan, de los que no han leído. A ver, quiero ver los voluntarios, de los que no han leído todavía. ¿Algún voluntario? Uy, uy, uy. A ver, por acá alguien está hablando. ¿Quién está hablando? Yo, dice Belinda. Ya, Belinda, tú mismo eres. A ver, Belinda. Prende tu micrófono. Ya. Lee las carabelas, Belinda. Te escucho. Carabelas. Es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los siglos XV y XVI, en España y Portugal. La carabela permite transportar muchas mercancías, lo que hace posible alimentar a la tripulación durante largas travesías. No precisa remeos y aumenta la superficie y el número de velas. Navegaba a 5,83 nudos, unos 10 kilómetros por hora. Muy bien, Belinda, te felicito. Me estaba preguntando su compañera, ¿no? Linares, si era lo mismo un barco que una carabela. Claro, pues, o sea, una carabela es un tipo de barco, ¿no? Hay diferentes tipos de barco, ¿de acuerdo?
Pero yo te he puesto acá un ejemplo, mira, no sé si ves a las personitas que están acá, ¿no? ¿Ves estas personitas? Sí. Para poder moverse dentro del agua, ¿qué usan? Remos. Remos, pues. En cambio, la carabela, ¿qué te dice? ¿Qué dice acá? Ve? Dice que no Precisa remero. no necesitaba de remeros. ¿Sí me comprenden? ¿Cómo se movía entonces, profesor? Con las velas y el aire. Así es, la fuerza del viento. La fuerza del viento. Ahora tú dirías, profesor, pero las velas son estáticas. No eran estáticas. Estas velas se movían a la derecha o a la izquierda. Las controlaban con sogas. ¿Sí me entiendes? Por eso los marineros eran expertos. Controlaban, ¿no? El movimiento de las velas. ¿De acuerdo? Y colocando, abriendo velas o bajando velas, lo movían el barco a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, como, de acuerdo a cómo ellos estaban interesados en moverse. Usaban las velas. ¿Ya? Esa era la forma como podían moverse sin necesidad de remeros. No necesitaban de remeros. Solamente con un buen número de velas, ¿ves? Se podían mover. Y miren la velocidad, ¿no? 10 kilómetros por hora. No está mal, ¿no? No está mal. ¿no? ¿Saben lo que es un kilómetro? Un kilómetro son 1000 metros. ¿no? Entonces, se movían más o menos, ¿no? A una velocidad regular. Tampoco tan rápido como ahora los barcos se mueven, pero más o menos se podían mover a una velocidad regular. Disculpen, la imagen que he puesto es muy chiquita, no se ve bien, la voy a agrandar un poco, porque te quiero explicar todo lo que tiene una carabela, pues para que la puedas valorar. Espera, aquí. Ahora sí. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, ¿Sí se ve? yo sí lo veo porque yo lo puedo acercar. Sí se Ya. ve. Perfecto. Sí se ve. Tenía, por ejemplo, aquí para el vigía, ¿no? Este era para el que vigilaba. Él iba ahí arriba y avisaba, ¿no? Tierra a la vista, ¿no? Miraba desde una posición más cómoda. Además, mira, tenía bodegas. Mira lo que dice acá, ¿ves? Bodegas. En las bodegas, ¿qué podían llevar? Te pregunto. ¿Alimento? Claro, Alimentos que alimentos. necesitaban para Así es. vivir Para por poder algunos hacer, días. claro, para poder hacer un largo viaje, ¿no? Un viaje que dure 1 mes, 2 meses, entonces podían llevar comida. Hay comida que dura, ¿no? El arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz. Hay comida que no se malogra rápidamente. Las papas pueden estar semanas, ¿no? Sin malograrse. Aunque la papa en ese tiempo no se conocía en Europa, era un alimento nativo de América, ¿no? Pero obviamente luego la van a llevar hacia Europa. ¿no? La papa fue algo que llevaron a Europa, lo llevan de acá, de América hacia Europa. ¿no? Tenía, como ustedes pueden ver aquí, el timón, ¿no? Tenía las velas que permitían mover el barco a donde se quisiera. Obviamente también había la brújula, ¿no? La llevaban a cargo la brújula en una parte dentro del barco, una gran brújula. ¿De acuerdo? Entonces, estaba equipado, era un barco equipado para hacer grandes viajes. No para hacer un viajecito, pues, ¿no? Chiquito, sino para hacer un viaje, cruzar el océano. Meses de viaje. Y obviamente, mira, llevaban también acá, dice, ¿dónde estaba por aquí? Una posición para el capitán, ¿no? El capitán iba viendo, iba haciendo los cálculos con su brújula, con su astrolabio, ¿no? Calculando hacia dónde se iban. Todo calculado, o sea, más científico, ¿no? Era un barco más, a simple vista, tú lo ves, parece simplemente un pedazo de madera, pero en realidad estaba equipado para un largo viaje, ¿ya? Para un largo viaje. Y permitió cruzar los océanos, pues. ¿ya? España, Portugal, los usaron. A ver, voluntario, rapidito. ¿Ya no hay voluntarios?
¿Quién dijo Ya. yo? ¿Ah? De los que faltan, pues Linares. ¿Quién dijo yo? ¿Linares o quién más fue? ¿Ah? A ver, Linares, apóyame ya que no hay voluntarios. Acabe. Ahorita tengo ha pasado algo. ¿Sí? ¿Cómo? No te escucho. Si no lo leo yo, si no hay voluntario lo leo yo, pues tendré que leerlo yo. Ya lo soy yo. Ya, empieza. Los portulares. Mapas marítimos. Mapas que hicieron posible el uso de la brújula. Se caracterizan por trazar la base de rumbos o líneas de dirección de la rosa de los vientos. Son mapas con escalas gráficas, llamada tronco de legua. Muy bien. Ustedes ven aquí, miren el mapa. El mismo mapa que yo te he mostrado, mira cómo lo hacían ellos. Este es Europa, ¿no? ¿Ves? Este es Europa, mira. ¿Cómo se llama el mar que está adentro? Mediterráneo. El Mediterráneo, mira. Este es Italia, que tiene la forma de una bota. Es Italia. Grecia, por acá, mira. Hacían sus mapas, ¿qué crees? Hacían sus Se mapas. esmeraban mucho en sus mapas. Claro que eran mapas incompletos, ¿no? Con errores, pero ya más o menos servían para que se puedan guiar. ¿Y qué dibujaban? Dibujaban lo que había en cada lugar, pues, ¿no? Por ejemplo, por acá camellos, ¿ves? Lo que en cada lugar encontraban, hacían sus dibujos, ¿no? Para saber qué cosa iban a encontrar en cada lugar en donde iban navegando. Y hacían trazos, miren, ¿ven los trazos? Las líneas que deben seguir, ¿no? Si tú quieres llegar de tal lugar a tal lugar, ¿qué línea debes seguir? ¿Lo ves o no lo ves las líneas? ¿Se ven o no? Por todos lados, ¿ves? Líneas. Se ven. Claro. Así hacían sus trazos, más o menos para poder llegar, ¿no? Entonces dice, mapas que hicieron Profesor, posible... marítimo es mar, ¿no? Claro, marítimo es del mar, ¿no? Entonces dice, estos mapas hicieron posible el uso de la brújula, pues. ¿Qué hacían? Trazaban la base de los rumbos, ¿no? Las líneas, la dirección. Entonces, si tú querías llegar de aquí a aquí, este era el camino, ¿no? Una línea. De aquí a otra línea, ¿no? Dime. Esa cosita que parece como el sol era donde marcaban el norte, el sur, Claro, el este y el oeste. así es, esta es la brújula, ¿no? Un ejemplo, sí, así es. ¿Ya? Parece un sol. Claro, parece. Así pues, así fueron haciendo sus mapas poco a poco, ¿no? Incompletos, hasta que ya más adelante se va a hacer el mapa completo del mundo, ¿no? ¿Mm? Ya, yo voy a leer acá, ¿ve? Las armas de fuego. Escucha bien, ¿ah? Hace rato me preguntó, creo que fue Linares o no sé quién fue, me preguntó cuál fue la primera arma, ¿no? Y yo, Ahí está, ¿ve? Los arcabuces. Los arcabuces fueron una de las primeras armas que se crearon, con pólvora, es decir. Su uso estuvo extendido, dice, en la infantería europea, ¿no? O sea, en los soldados europeos del siglo XV, el siglo XVII. infantería, creo que de Los soldados de tierra. Sí, la infantería son los soldados de tierra. Infantería, soldados de tierra. Entonces, a pesar de su longitud, que era un poco grande el arma, el disparo era corto, o sea, era un disparo de corto alcance. Más o menos unos 50 metros, dice, ¿no? 50 metros. O sea, no era pues un arma de largo alcance. Había que estar más o menos a 50 metros, ¿no? Tú sabes cuánto es un metro, ¿no? Un paso largo es un metro. Entonces unos 50 pasos, ¿no? Pero de todas maneras, ya, pues si tú querías hacerle daño a un enemigo, te ubicabas a 50 pasos y le podías hacer un disparo, y era letal, ¿no? Pero era letal. Letal significa que te genera la muerte, pues, ¿no? ¿Ves? Podía perforar, ¿qué dice acá, mira? ¿Qué podía perforar? Armaduras. Entonces ya no tenía sentido, pues, este estilo medieval de usar armaduras, de ponerse, ¿no? La pechera, ¿ya? ¿Para qué? Si venían con un Profesor, disculpe. Escucho. ¿Con qué metal estaban hechas las armaduras? La armadura, por lo general, la van a usar de hierro. Hay armaduras que hacen de hierro.
En la época medieval usaron las armaduras también, creo que también llegan a usar armaduras de cobre, hacen una mezcla de minerales, ¿no? Pero ya con el arcabuz ya no tenía mucho sentido, pues. ¿Me entiendes? Ahora, cuando los españoles llegan, ellos llegan con armaduras para cubrirse de las flechas, pero llegan con el arcabuz. Ahora, en cambio el indígena no tenía pues ni arma de fuego, ni armadura. ¿Sí me comprendes, no? Entonces fueron, digamos, tecnológicamente hablando, su tecnología era más atrasada pues de los indígenas, ¿no? De los incas. Y, o sea, en cuanto a la guerra, porque luego la tecnología, como tú has visto, arquitectónica era muy buena, ¿no? Eso lo hemos estudiado ya, su arquitectura era muy buena, ¿no? Pero en cuanto a la tecnología bélica, o sea, la tecnología de guerra, sí estábamos, digamos, pasos atrás, ¿no? Entonces, este es un poco el arcabuz, mire. Aquí yo te he puesto el grafiquito más o menos cómo era, ¿no? Como ya se conocía, pues, la pólvora, se hacía un cartuchito, acá ve un cartucho, con pólvora, posiblemente, ¿no? Pólvora negra, dice aquí, ¿ve, no? Pólvora negra, ¿ves? Y se le ponía una bolita dentro del cartucho, ¿ves? Una bola, ¿ves? ¿Ves la bolita ahí? ¿O no la ves? Sí. Sí se ve. Una bala de acero, de repente, ¿no? Y eso lo ponían dentro, ¿no? Lo ponían dentro acá. Aquí dentro del arma, ¿no? Acá acá se abría y se colocaba ahí. Ahí se cargaba el cartuchito con la bola adentro, ¿no? O sea, acá ponían la bola aquí, ¿no? Y todo el resto era pólvora. Entonces prendían una mecha, pues. Prendían una mecha. Entonces se iba quemando y a la hora que ya jalaban el gatillo, se quemaba y salía disparada la bola, ¿no? Por la fuerza de la pólvora que se quemaba, salía disparada la bala, ¿no? Y obviamente era Pero letal. si no presionaban el gatillo, igual salía. No sabría decirte, me parece que había que, en el caso del arcabuz, me parece que había que prenderlo, habían diferentes armas, ya variantes. Algunas tendían que prenderse una mecha y otras, ¿Como el como cañón? dice, sí, solamente como el gatillo, nada más. Sí. Otras con el gatillo accionaban un sistema, seguramente, que prendía también una mechita interna y quemaba la pólvora y al reventar la pólvora salía disparada la bala, ¿no? Un pequeño mecanismo, ¿no? Pero ese era el funcionamiento, la base del funcionamiento era esa, ¿no? Entonces con esta arma, bueno, que no conocían pues los indígenas, lograron conquistar, como te dije, la cultura azteca y luego nuestra cultura, ¿no? No fue fue difícil obviamente, hubo muchos muertos también del lado de España, pero fue mucho más ventajoso para ellos poder conquistar pues a un imperio, ¿no? Tan grande como en este caso fue el imperio incaico, ¿ya? Y también el imperio, si le queremos llamar, o cultura azteca, ¿no? Que fue una cultura muy parecida a la cultura incaica, muy grande, también con muy buena tecnología arquitectónica, oro, plata, ¿no? Fabricaron, el oro más que todo, ¿no? Fabricación del oro. Bueno, y por aquí ya vamos terminando, me parece que sí, aquí terminamos. En estas dos. Esta la voy a leer yo para avanzar, nos quedan 10 minutos. El eje delantero de los carros también. Cuando digo carro me refiero a los carruajes, ya no vayas a pensar que me refiero al automóvil. El automóvil se crea todavía a finales del 1800, inicio de 1900, el automóvil. Yo me refiero acá al eje de los carros, ¿ya? Entonces, de los carruajes. Debería haber puesto carruajes. Sí, los carruajes. No, pero es que se le llamaban carros en su época. Así se le llamaba. ¿Ya? El eje delantero, crearon el eje delantero. Era un eje independiente. ¿Qué significa un eje independiente? ¿No? Que tú te imaginas un carruaje con estos ejes, con estas llantas estáticas. Primero eran así. Debe haber sido horrible. Claro, pero debe haber sido horrible, ¿no? Entonces el caballo se movía, por decir, a la derecha, el carruaje, todo el carruaje, era un poco difícil. Pero cuando crean esto, cuando crean el eje delantero, significa que las llantas son autónomas. ¿Ya? Acá tú ves el mecanismo, ¿no? ¿Ves el mecanismo aquí? Sí. Esto va a permitir Aunque que no entiendo.
que la rueda se mueva, va a permitir que la rueda se mueva a la derecha, a la izquierda, dependiendo de cómo el que dirigía el carruaje lo iba manejando, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no? Es independiente, pues. El eje delantero era independiente. ¿Ah? Desde hace ya bastantes años dice que ya que permiten un contacto mejor de las ruedas con el suelo. Al girar, entonces el que llevaba el control podía un poco manipular, ¿no? El eje delantero para que el carruaje girara mejor. ¿Ves? Acá te dice que la suspensión más utilizada fue el eje delantero tipo McPherson. ¿Ah? McPherson fue un eje que se usa luego para los autos. Imagínate. O sea, el modelo, ¿no? El tipo, ¿no? No significa que va a ser igual, pues. Esos autos como los modernos de hoy en día. Como lo de ahora, ¿no ves que, por ejemplo, tu papá agarra el auto, o tu tío, alguien que tenga un auto, voltea el timón a la izquierda y las llantas de adelante se mueven? ¿Has visto o no? Sí. Yo te pregunto, ¿las llantas de atrás se mueven de un auto? No. Te pregunto, las llantas de atrás no se mueven. ¿Cuáles son las que se mueven? Las delanteras. Las delanteras, pues, igualito. Igualito. O sea que pero con caballo. Pero con caballo. Las llantas delanteras se mueven hacia atrás. Así es. El que manejaba el carruaje podía controlar las llantas con los pies, me parece aquí, o también en este caso, con las riendas, ¿no? Si lo hacía el caballo que se mueva para la izquierda, entonces las llantas giraban por la misma acción, la fricción, ¿no? Giraban, pero eran independientes. En cambio, antes del eje, las llantas eran estáticas, ¿ves? ¿Sí me comprendes? Era difícil. Sí. ¿Ya? Entonces, eso fue un avance, ¿no? Fue un avance porque, obviamente, luego, cuando generan las conquistas, ¿no? Estos carruajes sirven, pues, para la guerra también, las usan para poder transportar las cosas y todo con más rapidez y más facilidad, pues. ¿Ya? Acá, rapidito, el reloj de pesa también. Obviamente va a medir el tiempo de forma más precisa. Surgió la necesidad de dar exactitud, ¿no? A la medida del tiempo. Es decir, dividirlo en fracciones exactas al tiempo, con ritmo constante. Entonces fue necesario recurrir a un péndulo con balancín, con resorte o peso, movido por un mecanismo regulador, y se debe agregar una aguja que señale las mediciones. Pero entonces, una pregunta. Te escucho. Es como un reloj que tiene bolitas que se van chocando y las otras son movidas. Así es, de péndulo, pues, ¿no? El péndulo, tú sabes, ¿no? El péndulo. Lo mueves, y luego para acá, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Péndulo. Entonces, con pesas, va a generar el movimiento exacto, ¿no? Va marcando el tiempo, ¿no? Todo el día está así, pero más exacto, pues. Marca el tiempo de forma más exacta. Y el último, para terminar, pues nos quedan 5 minutos ya, chicos. Los cheques, pues. El cheque. Tú dirás, profe, pero esto no fue un arma de guerra. No, pero en Europa sirvió mucho, los hizo desarrollarse, porque es un título de crédito. Dice, en el que la persona... ¿Como los billetes? Claro, la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, ¿no? Por ejemplo, el titular, ¿ya? Extiende a otra persona una autorización de retirar, ¿no? Una determinada cantidad de dinero. Entonces yo le doy un cheque a Linares para que vaya a cobrar al banco, ¿no? Una cierta cantidad de dinero que yo tengo guardada en el banco, ¿no? ¿Me entiendes? Esta forma digamos, ¿cómo llamarle? Esta forma de interacción económica fue un avance para Europa. Ya no era necesario de que el titular, o sea, de que yo fuera al banco. Bastaba con el cheque que yo le estoy dando, ¿no? Con mi firma, con mi autorización. ¿De acuerdo? Entonces, acá, pues, en los indígenas no conocieron el dinero como lo conocieron los europeos. Los europeos usaban la moneda, usaban el dinero, y llegaron incluso a usar los cheques en esa época. ¿Sí me entiendes? Y esto generó un avance en su economía, en su modernización. ¿Ya? Bueno, voy a leer la conclusión, con esto terminamos, por favor escucha.
En conclusión, la búsqueda de rutas comerciales hacia Oriente, ¿ya?, se centró en el Océano Atlántico y fue protagonizada por los reinos de la península ibérica, ¿no? La península ibérica es la península que te he enseñado, en donde está Portugal, ¿no? Ese pedacito que sobresale. Durante el siglo XV organizó diversas expediciones. Avanzaron hacia el sur de África. Llegaron finalmente a la India, ¿no te dije? A finales del siglo, la empresa de Cristóbal Colón, autorizada por la corona de Castilla, los reyes de Castilla, amplió aún más los horizontes geográficos. Incorporó América en sus viajes, ¿no? Área de influencia europea. Por eso la mayoría en América hablamos el castellano, ¿no? La paulatina pérdida de importancia del comercio mediterráneo, o sea, el Mediterráneo ya no importaba mucho. Afectó a los venecianos, a los que vivían en Venecia, que se mantuvieron en él. Los genoveses, en cambio, los de Génova, no olvides que Colón era genovés, tomaron como principal base sus operaciones a la península ibérica y cooperaron con los viajes de exploración de portugueses y españoles. ¿Ya? Entonces, en conclusión, a ver, veo que algunos están opinando aquí. Paulatino es poco a poco. Eso es paulatino. ¿Ya? Eso es paulatino. ¿Ya? En conclusión, por eso les puse el mapa. ¿Ya? Regreso al mapa para terminar la clase. Aquí está el mapa. En conclusión, mientras que aquí existía la cultura incaica, aislada del mundo, y por acá la cultura azteca también, aislada del mundo, los europeos empezaron a hacer nuevos viajes, ¿no? Entonces, este mar, que es el mar Mediterráneo, perdió importancia, y se empezaron a arriesgar a hacer viajes así, ¿no? Todo África, toda la costa de África, hasta llegar a las Indias. Esto de aquí es la India, ¿eh? Esta es la India. Y también hicieron viajes cruzando todo el océano para llegar a América, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el tema de hoy, pues espero que les haya gustado, lo hayan entendido más que todo. Sí, profesor. Claro, la siguiente clase ya veremos justamente cómo Colón va llegando por acá, conquista, luego Pizarro, Hernando también de Luque, ¿no? Van a cruzar todo esto y llegar hasta acá y nos conquistan finalmente. Poco a poco vamos a ir estudiándolo con paciencia, ¿ya? Por hoy vamos a quedar ahí, muchachos. ¿Ya? Espero les haya gustado y lo hayan entendido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo, entonces ya son las 5, nos hemos pasado unos minutos. Hasta que haya clase. Hasta que haya clase. Muy bien. Nos vemos. Cuídense. Aquí les paso. Hasta que haya clase. Más tardecito les paso, ¿ya? Voy a pasar la PDF y les alcanzo. Sí. Listo. Hasta que haya clase.